Gracias por acompañarnos este sábado 11 de julio, muy cercano al 40 aniversario del verano caliente de 1986. Aquel, si no mal recuerdo, fue un domingo 6 de julio. Sí, las elecciones. La elección de aquellos años para gobernador, bueno, y para diputados y todo. Entonces, Pepe, buenos días. Buenos días, sí. ¿Cómo no olvidar esa parte? Pues ahí nos tocó andar en Te las tocó calles andar ahí, haciendo ¿no? relajo. Hoy tenemos un invitado muy especial, es José Luis Muñoz, un periodista que yo admiro porque pues prácticamente cuando yo iba entrando a los medios, ahí en el Heraldo, él ya era una figura no nada más local, sino recuerdo nacional, porque él estuvo cercano en la Organización Editorial Mexicana en la época de oro del NOEM, ¿no? en Reacción Central, y era pues un joven muy inquieto en aquellos años como directivo del periódico El Heraldo y de la Organización Editorial Mexicana, y tiene una gran trayectoria. Pero hoy lo invitamos para hablar, para reflexionar qué pasó en 1986, aquel verano caliente, y qué estamos viviendo hoy después de 40 años, qué fue lo que marcó ese movimiento en Chihuahua y en el país. Gracias, José Luis, buenos días. Buenos días, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Y fíjate que importante recordarlo, porque si no tienes 50, 55 años ahorita no lo viviste. Así es, efectivamente, sí. Entonces, pues prácticamente la mitad de la población realmente no sabe qué fue de primera mano, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿cómo escribirías para la gran mayoría, o por lo menos la mitad que no lo vivieron, qué fue el verano caliente del 86 y por qué Chihuahua se convirtió en el epicentro, una vez más, de una rebelión civil, ¿verdad? Bueno, pues a mí me parece que la gran trascendencia del 86 fue el inicio del desmoronamiento del sistema priista o del sistema emanado de la revolución. Efectivamente el PRI, el sistema, el gobierno tenían un amplio descrédito para el 86, pero el 86 les dio la puntilla. Tanto nacional como internacionalmente, el sistema político mexicano se vio fracturado, de tal manera que pues ya no tuvo forma de repuntar, aunque posteriormente el PRI volvió a la presidencia de la República, pero a partir del 86 se firmó el acta de defunción del sistema político mexicano de entonces, ¿no? Eso es lo que a mí me parece trascendente de aquella época. Fue una época en la que las elecciones de 86 mostraron qué tal profunda era la perversión del sistema político mexicano como para robarse una elección de ese tamaño y a la vista de todo el mundo, ¿verdad? Porque era evidente que no fue una elección, digamos que sumamente competida o en la que no, era evidente que el PRI perdería esa elección, y era evidente también que el gobierno se la quería robar, y cómo se la robó. Yo veo, pues en la historia reciente del país, lo del 68, que ahorita que hablabas de fisuras del sistema, el 68, y luego el 83 en Chihuahua, donde se pierden las presidencias municipales más importantes del estado por parte del PRI, y en donde surgen figuras como la de Pancho Barrio, Francisco Barrio, la de Luis Álvarez, que aunque ya era un viejo militante del PAN, gana la capital. En Delicias, un agricultor que era priista, como Horacio González de las Casas, lo convencen las gentes del PAN y se lanza de candidato y gana. Y lo mismo sucede en Parral y en Cuauhtémoc, ¿no? En Cuauhtémoc un poco con el Pingüino, ¿no? Con unas siglas diferentes. Y Juárez con Villarreal. Pues Juárez con Barrio y Juárez con Barrio, con sí, Pancho sí. Barrios. Pancho, y entonces Pancho Villarreal surge después. Después. Sí. Y lo que decía ahorita José Luis, cómo se robaron esa urna. Yo ahí conocí las palabras urna embarazada,
Zapato, Casillas Zapato, y luego Mapache, la descalificación de representantes, la desubicación de casillas y la demora deliberada, que Kraus dijo las 3D. Yo decía, pues, ¿cuáles son las 3D? Es, ahí ya estando en la casilla, tú no tienes la representatividad del partido, de tal o cual partido, y luego el movimiento de casillas, la urna embarazada, que ya cuando llegabas a votar ya estaba llena la urna, y una demora deliberada, que no abrían las casillas para que la gente votara. Entonces, no sé si José Luis pudiera recordar un poco la relación del poder y los medios, y cómo te tocó esa cobertura de ese momento, de ese día, ¿no? Del día de... Sí, quisiera, antes de abordar directamente, referirme específicamente al 83 que acabas de mencionar, porque yo creo que todo empezó a gestarse en el 83, ¿verdad? Y fue tan importante el 83 que además le dio tiempo al gobierno para preparar el fraude del 86, ¿verdad? Recordemos que estaba en la Secretaría de Gobernación uno de los políticos más detestables que ha tenido este país, que han tenido muchos, ¿verdad? Pero están los top 10. Sí, claro, pero sí podemos poner a Manuel Bartlett si no en primer lugar, entre los primeros dos, ¿verdad? Sí, en 83 el sistema se llevó una gran sorpresa, porque el 83 sí sorprendió al gobierno, sorprendió a lo que entonces se le empezó a llamar el PRI-gobierno, con el triunfo de los candidatos a las presidencias municipales, en la llamada, en el triunfo de la columna vertebral del estado de Chihuahua, que fue desde Juárez hasta Parral, ¿no? Y eso, entonces, en el 83, efectivamente, el gobierno, y con Bartlett a la cabeza, hizo intentos de robarse las elecciones del 83, ya cuando estaban consumadas. No pudieron hacerlo porque, en principio, no estaban preparados para hacerlo. En segundo, porque realmente encontraron una fuerte resistencia del gobernador Ornelas. Que después cayó en 85. Precisamente a causa de eso, ¿verdad? Exactamente. Entonces, efectivamente, el 83, los resultados del 83 le dieron tiempo al gobierno para prepararse al robo de las elecciones del 86. Uno de esos preparativos fue la caída de Ornelas, o sea, propiciar la caída de Ornelas, que ya lo comentamos a partir de tu libro, del movimiento universitario del 85. El movimiento universitario del 85 fue el gran detonador del asunto, que, bueno, no quiero decir que el movimiento del 85 se haya hecho específicamente para eso, pero sí fue hábilmente aprovechado para esa situación, para destituir a Ornelas, que lo veía Bartlett, lo veía como un obstáculo para robarse las elecciones del 86. Hay que decir que Ornelas fue valiente en el 83 para resistirse, y que los preparativos que empezó a hacer el gobierno federal desde a partir del 83 para robarse el 86, pues incluyeron no solo la caída de Ornelas, sino muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, inflar el padrón electoral. Traigo aquí unos datos muy interesantes que nos revelan cómo en 1980, que fue la elección de Ornelas para gobernador, el padrón del Estado, el padrón electoral del Estado era de 871,621 ciudadanos. 871,000 en el 80. En el 86, ya habiendo el gobierno federal principalmente preparado las cosas para robarse las elecciones, infló el padrón a 1,291,000 ciudadanos. 50% más. Exactamente, un 48.22% más crecieron el padrón del 80 al 86.
obviamente con las intenciones de, pues, de poder, como decíamos ahorita, embarazar urnas, ¿verdad? De poder meterle más votos a Yo las... recuerdo que decían que hasta los muertos habían votado, ¿verdad? Sí, efectivamente, ¿verdad? Pues era así. Que fue un padrón inflado específicamente con ese propósito, perversamente diseñado con esa intención. Además nos lo demuestra que el padrón del 92, es decir, 6 años después de las elecciones del 86, el padrón bajó a 1.215.000. ¿Sí? Cuando ganó Barrio. Cuando ganó Barrio, exactamente. Bajó 76,000 ciudadanos menos que en el 86. 76,000 que si lo sumamos a el crecimiento natural de la población en edad de votar, ¿verdad? Pues nos encontramos algo así como unos 250,000 ciudadanos que estuvieron infladamente contribuyendo al padrón del 86. El padrón del 86 se infló aproximadamente en unos 250,000, 260,000. Y también era aquel famoso ratón loco, ¿no? Que varios ciudadanos votaban en diferentes casillas, me imagino. Así es, exactamente, sí, claro. Y descaradamente andaban en vehículos, al grupo, traían un grupo de, pues, digamos, 50, 60 personas. Por supuesto no eran los únicos, ¿verdad? Pero había varias brigades de ese tamaño. Y los traían votando aquí, votando allá. Ahí fue donde se acuñó el término ese ratón loco. Sí. Si es que se puede hacer un diccionario. Diccionario. Exactamente, toda la terminología que se aplicó en aquel entonces, ¿no? Oye, el ayuno de don Luis H. Álvarez, de 41 días en el Parque Lerdo, que luego lo replicó Francisco Villarreal y el Víctor Manuel Oropesa. Sí, se sumaron. ¿Qué implicó, qué tradición de resistencia civil en México, qué impacto tuvo en los resultados posteriores? Bueno, hay muchos o distintos puntos de vista desde que se puede analizar ese ayuno de Álvarez. En principio recordemos que el ayuno de Álvarez empezó creo que el 30 o el 31 de junio. Todavía no sucedían las elecciones. Pero claro que Álvarez ya estaba leyendo los preparativos para cometer el fraude. Antes de que se realizaran las elecciones, Álvarez se puso en ayuno y precisamente su protesta era por el fraude que se estaba orquestando. Duró más allá de las elecciones, no logró ni anular las elecciones ni echar para abajo el fraude, pero realmente tuvo un gran impacto social, moral. Mundial, ¿verdad? Sí, exactamente, porque tuvo cobertura internacional, ¿verdad? Vinieron el New York Times, Washington Post, vinieron periódicos europeos, vinieron de pronto había aquí corresponsales de periódicos de países que uno ni se imaginaba, ¿no? Y que vinieron al tema, ¿no? Y a pesar de que efectivamente el fraude del 86 tuvo una cobertura nacional e internacional, el gobierno se montó en su macho y lo sostuvo, ¿verdad? Luis Álvarez adquirió una estatura política muy sobresaliente en el país en ese sentido. La estatura moral que adquirió Álvarez tuvo una trascendencia más allá de las elecciones, porque debemos recordar que después del 86, las elecciones del 86 en el estado de Chihuahua, hubo elecciones nacionales en 88, que fue las que ganó Salinas. Sí, con las de Salinas muy cuestionadas también. Muy cuestionadas, exactamente, por la cercanía en votos que tuvo Cuauhtémoc Cárdenas. Y obligaron en muchos sentidos a Salinas a tomar líneas políticas muy interesantes. En una ocasión a mí Luis Álvarez me comentó, dijo, bueno, pues nosotros, ya él era el presidente del PAN
después del 88, de las elecciones del 88. Dijo, nosotros estamos en disposición a apoyar a Salinas. En principio porque Salinas está gobernando con parte de nuestra plataforma política. Y efectivamente, Salinas tuvo que asumir parte de la plataforma política del PAN para tener un gobierno exitoso. De hecho, vino a la toma de posesión de Barrio. Claro, vino exactamente. Ahorita podemos abordar ese tema porque cuando Salinas llegó a la presidencia de la República, pocos días o unas semanas después, tuvo una reunión con Federico Barrio, el hermano mayor de Pancho Barrio. Un hombre muy inteligente, muchos decían que era el inteligente de la familia. Y en esa reunión que tuvieron Salinas y Federico Barrio, a mí me lo comentó Federico, por eso lo puedo platicar, que Salinas le dijo, mira, ya lo que pasó, pasó, no se puede dar marcha atrás, pero es muy importante que Pancho vuelva a ser candidato y que sepa que en la próxima candidatura va a ser una elección libre. Prácticamente le estaba prometiendo que si se lanzaba Pancho por segunda ocasión, el gobierno federal no se iba a meter, no se lo iba a impedir, ¿verdad? Más aún, algunos priistas chihuahuenses ya en el 92 decían que Salinas había estado del lado del PAN en la elección. Y algo hay de eso en muchos sentidos, ¿verdad? Hay algunos elementos que nos pueden decir. José Luis, tú conociste a Pancho Barrio de cerca. ¿Qué era? ¿Cómo mostraba su liderazgo? ¿Cómo lo conociste tú en esas? Porque como que tenía un ángel, un encanto, ¿no? Yo recuerdo cómo hablaba, ¿no? En los mítines y la gente le aplaudía y lo vitoreaba y le hablaba, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué era lo que, sí, claro. ¿Qué era lo que, y luego la resistencia civil, ¿verdad? Recibir golpes y no responder. Fue una estrategia muy inteligente de Acción Nacional. ¿Cómo viste tú el fenómeno de Pancho Barrio? Bueno, yo a Pancho lo conocí en Juárez, siendo yo director del Fronterizo, y él ya era presidente de Coparmex, ¿no? Yo creo. Exactamente, del Centro Empresarial se llama, creo. Y mi esposa y su esposa habían sido compañeras en la escuela, aquí en el América. Entonces ya se conocían. Cuando nosotros llegamos a Juárez, al periódico, pues ellas se pusieron en contacto y entonces fue como conocí a Pancho. Pero sí, un tipo carismático, esa es la palabra, ¿verdad?, que podríamos usar para definirlo. Tenía una especie de encanto personal, ¿verdad? Además, tenía un gran olfato para percibir las situaciones, para encontrar los detalles sensibles. Fíjate, todavía cuando estaba Pancho en el Centro Empresarial, todavía ni se mencionaba la cosa de la política o de que él participara en política. Estábamos viviendo la crisis del gobierno de López Portillo, ¿verdad? De la nacionalización de la banca, del control de cambios. El control de cambios que pegó en Ciudad Juárez pues de una manera brutal, ¿verdad? Era delito traer dólares, ¿no? Eras delincuente cambiario, ¿verdad? Entonces, Pancho organizó una serie de desayunos cada semana, que empezó con un pequeño grupo de unas 10, 15 personas, y en esos desayunos hablaba de cómo estaban las cosas en el país, llevaba datos interesantes de la economía, llevaba datos interesantes de política, y a la vuelta de unas 8, 10 semanas, aquel grupo de 15 personas ya eran 250. Llegó, se llenaba, abrieron una sala especial en el hotel, no me acuerdo cómo se llama el hotel. Plaza Juárez sería. En el Plaza Juárez, exactamente, en el Plaza Juárez.
ya con capacidad para 500, 600 personas que iban a los desayunos y cada quien pagaba su desayuno, por supuesto. Entonces, y eran auténticos mítines. Y Pancho tuvo esa habilidad y esa sensibilidad que permitió transferir información, transferir sentimientos políticos entre cierto grupo de la población, y eso sembró una muy fuerte semilla de oposición en la ciudad. Así empezó a manifestarse la personalidad de un barrio líder en Ciudad Juárez. Aunque ya era líder empresarial antes de eso, eso le dio una proyección enorme, ¿verdad? Llegó un momento en el que todo el mundo decía, nos vemos en el desayuno, nos vemos en el desayuno. ¿Y cuál era el desayuno? El desayuno era ese, exactamente, ¿verdad? Luego, entonces, no tenía Pancho un partido. Todavía no estaba afiliado al PAN. De hecho, se creó un frente de participación ciudadana que lo dirigió Pablo Cuarón. También Pablo Cuarón con muy importante actividad empresarial en ese sentido. Y a partir de ese frente de participación ciudadana fue como se fue armando la candidatura de Pancho Barrio para la presidencia municipal de Juárez. La participación del PAN fue ya prácticamente de último minuto. Entonces no era posible tener candidatos independientes, ¿verdad? Y el PAN realmente pues era un partido muy vacío, ¿no? Muy poca gente eran panistas. Pero finalmente hicieron una negociación interesante. En una asamblea del PAN se decidió que se iba a postular candidato a la presidencia municipal en una asamblea, y esa asamblea la ganó Miguel Agustín Corral. Se la ganó a Pancho Barrio entre los escasos panistas que había en la ciudad. Pero pues Miguel Agustín no tenía para nada la presencia de Pancho, ¿verdad? Y Miguel Agustín renunció a la candidatura para darle el espacio a Pancho. Y Miguel Agustín fue el candidato suplente a la presidencia municipal con Pancho, y de hecho fue el presidente suplente cuando Pancho ya se lanzó a la candidatura a la gobernatura del Estado, exactamente. Pero, esta movilización que se hizo de ese verano caliente postelectoral, ahí se juntaron todos empresarios, amas de casa, estudiantes, sacerdotes, extranjeros. La iglesia católica. La iglesia, sí. Y demás. ¿Ha habido alguna otra movilización similar en México? ¿Y por qué fue tan potente? Fíjate que yo no encuentro una semejante. Posiblemente la haya y se me escape, pero no encuentro una semejante. ¿Por qué fue tan potente? Yo creo que una de las fuerzas que la potenciaron a ese nivel fue el antecedente de López Portillo, del gobierno de López Portillo, ¿verdad? Realmente hubo muchas decisiones graves en el gobierno de López Portillo, pero las decisiones de nacionalizar la banca y del control de cambios le pegaron a mucha gente, y mucha gente lo vio como algo insoportable. También se empezó a manejar en muchos sentidos, aunque la prensa estaba muy maniatada, pero se empezó a manejar crítica importante hacia el gobierno. Y el gobierno de López Portillo terminó siendo un verdadero desastre, una calamidad, que eso le dio el gran combustible a la oposición para tener un despegue de esas dimensiones, ¿verdad? No teníamos oposición en el país ni siquiera semejante. No, López Portillo no tuvo contrincante. López Portillo no tuvo contrincante, exactamente. Manuel Bernardo Aguirre no tuvo contrincante para la gubernatura del Estado. O creo que sí tuvo un contrincante, que fue Luján, un profe Luján del PPS, ¿verdad? Que
si sacó el 2 o 3% de los votos, pero pues el PRI era absoluto. Y sí, el gobierno de López Portillo fue determinante. Luego, aunque llegó Miguel de la Madrid, y en gran parte con intenciones de corregir muchas de las cosas, porque no había otra forma de seguir teniendo país más que corrigiendo, también fue muy costoso. Las correcciones que implementó de la Madrid fueron muy costosas, ¿verdad? Por ejemplo, las devaluaciones en aquel entonces, ¿verdad? La inflación que teníamos, ¿no? Inflación, más del 100%. Sí, de 160%. Tuvimos inflación de 160% con Miguel de la Madrid, ¿verdad? Eso, pues claro, lo que pega en el bolsillo, duele rápido, ¿verdad? Y creo que fue uno de los grandes detonadores. Además, la gran fortuna de que hubo quien, como en el caso de Pancho Barrio, como en el caso de Luis Álvarez, como en el caso de Maquío, hubo quienes estuvieron ahí para responder y para capitalizar ese descontento y organizar el descontento social, ¿verdad? Porque en principio era un descontento sin pies ni cabeza, pero afortunadamente se contó con liderazgos que supieron conducirlo y llevarlo a una transformación profunda de la vida política del país. José Luis, estamos llegando al final del programa, se fue rápida la media hora. Fíjate. ¿Cómo hacerle? Porque los partidos políticos están muy desprestigiados actualmente. Pero ¿cómo hacerle para que la sociedad no olvide estos acontecimientos, no olvide a los bárbaros del norte, no olvide a Cloutier, no olvide a Luis Álvarez, no olvide a Pancho Barrio? ¿Por qué ese desdén? ¿Qué pasó ahora en el 40 aniversario? No hubo capacidades para organizar ni siquiera jornadas por la democracia, o no sé, o recordar la historia, ¿no? Sí, fíjate que tenía la intención de mencionar eso, que me sorprende que por lo menos el PAN actual no haya hecho alguna capitalización del aniversario, ¿verdad? 40 años, pues se dice fácil, pero además fue realmente un momento de transición, un parteaguas en la vida nacional, que no tiene ningún sentido ignorarlo ni dejarlo pasar como sin poner la lupa sobre esos hechos, ¿no? Yo creo que el 86, todo ese periodo debe estar muy claro en toda la ciudadanía de todo el país, como un momento de transición, un momento de ruptura, que además en muchos sentidos es aplicable o pudiera ser aplicable a la realidad actual, ¿no? No me quiero referir a mi postura sobre el gobierno actual, porque pues, no es el tema, pero creo que en muchos sentidos también vivimos en la actualidad parte de lo que estábamos viviendo en México antes del 83, antes del 86, ¿verdad? Me sorprende, profundamente me sorprende que no se haya aprovechado políticamente, que el gobierno, por lo menos el gobierno del estado de Chihuahua, no haya aprovechado políticamente este aniversario. Muy bien. Pues estamos llegando al final del programa. Fue un privilegio platicar con José Luis Muñoz Pérez, periodista muy reconocido en Chihuahua y en el norte del país. Nos vemos la próxima semana.